Cada uno de nosotros es el autor de una película única en el mundo. Rodada en 3 dimensiones y narrada por nuestra voz interior. Es la película de nuestra conciencia. Entretejida de recuerdos y de sensaciones personales e intransferibles, esa narración íntima, privada e incomunicable se está convirtiendo en objeto de estudio de la ciencia. En la mayoría de las culturas, el pájaro es la metáfora natural del alma. Pero ¿podemos observar la conciencia del mismo modo en que observamos a un pájaro en un documental de animales? ¿Qué nos dice la ciencia de ese yo que experimenta la vida y el mundo? Estoy aquí mirando el océano. Tengo una imagen visual del océano. Oigo el ruido de las olas, siento la temperatura. Y además de la imagen y del sonido y de las sensaciones táctiles, experimento algo más, siento placer y bienestar. Y todo eso conforma una emoción. Ahora mismo, ¿qué es la conciencia para mí? Es el ensamblaje de todos esos elementos. Curiosamente, lo que dota a la conciencia de una unidad es el hecho de que todo eso me está ocurriendo a mí. Está pasando en mi cuerpo y no en el de otra persona. Ser consciente es sentir lo que ocurre dentro y fuera de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. Sin embargo, el componente más fundamental es esa sensación de estar dentro de uno mismo. Sin eso no habría conciencia. Antonio Damasio hoy es mundialmente conocido por sus estudios. Ha explorado la complejidad del cerebro humano. Para él, la conciencia es fruto del vaivén incesante entre nuestras percepciones externas y nuestras emociones internas. Lo que llamamos mente no es sino el resultado de ese intercambio en ambas direcciones, entre nuestro cuerpo y el mundo que lo rodea. Es evidente que somos entes materiales porque estamos hechos de células. Todos nuestros tejidos son materiales, están hechos de moléculas compuestas de átomos, que a su vez constan de partículas más pequeñas. Todo eso es materia, pero una materia organizada de una manera sumamente compleja. Y a partir de ciertos niveles de complejidad, emerge algo nuevo. De igual modo que un tornado emerge a partir de miles y miles de millones de acontecimientos meteorológicos interdependientes, los científicos postulan que la conciencia emerge de la compleja actividad de los miles de millones de conexiones que existen entre nuestro entorno, nuestro cuerpo y nuestro cerebro. ¿Cómo podemos entender que la materia produzca la mente? A lo largo de la evolución, resultó ventajoso importar dentro del organismo una representación del mundo exterior. Y la consciencia, o lo que llamamos mente, en el fondo es esa capacidad biológica, surgida al hilo de nuestra evolución, de producir dentro del cerebro una representación cada vez más sofisticada del mundo exterior. Para comprender el origen de la mente, primero hay que tomar conciencia del trabajo de representación, de interpretación y de reconstrucción efectuado por el cerebro.
Lo que vemos es una reconstrucción permanente de la realidad exterior. Las ilusiones ópticas nos ofrecen decenas de maneras de manipular la conciencia a voluntad. Fijémonos, por ejemplo, en este tablero de ajedrez. Vemos casillas, un caballo negro y un caballo blanco. No hay ninguna ambigüedad. Pero si miramos de cerca, el color de las casillas en las que están los caballos es el mismo. En ambos casos penetra en nuestra retina el mismo tono de gris. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Hay una mancha que podría ser una sombra procedente del cilindro que está en el tablero, por lo que nuestro cerebro sustrae, de forma inconsciente, la sombra de la imagen percibida y nos hace ver el tablero tal y como sería si no hubiera sombra. Y todos esos cálculos son inconscientes, solo somos conscientes del resultado final. Este ejemplo demuestra que el cerebro es capaz de ejecutar ciertos cálculos de gran complejidad antes de poder acceder a la información consciente. Hay numerosas situaciones experimentales que nos permiten demostrar que el cerebro procesa datos que no afloran en la consciencia. Uno de esos experimentos consiste en presentar una serie de puntos amarillos alrededor de un punto central y hay que mirar fijamente ese punto central sin apartar la vista de él. Si miramos un buen rato ese punto central, los puntos amarillos, que al principio son visibles, desaparecen de la conciencia. Después reaparecen. Basta con mover un poco los ojos para que vuelvan a aparecer y de nuevo desaparecen. Como los puntos están constantemente presentes en la retina, el cerebro los trata como información parasitaria, como si fueran defectos de la retina, por ejemplo, vasos sanguíneos que invaden la escena visual. Así que el cerebro los elimina porque esos puntos amarillos no parecen provenir del mundo exterior, son demasiado constantes para ser elementos del mundo exterior. Lo que vemos es una reconstrucción permanente de la realidad exterior. Al escondernos ese trabajo de reconstrucción, nuestro cerebro nos da la ilusión de que percibimos el mundo tal y como es, en vez de su interpretación. Así pues, ¿cómo podemos remontarnos al origen de la consciencia? Hemos optado por una estrategia extremadamente sencilla. Hemos cogido a sujetos adultos despiertos y, por tanto, conscientes. Pero les hemos presentado información en el margen de la consciencia, lo que llamamos imágenes subliminales. Dime, ¿ves bien? Sí. Vamos allá. En este experimento mostramos un número a los sujetos durante un breve instante, de solo 16 milisegundos. Lo sigue un blanco y después unas letras que tapan el lugar en el que aparecía el número. Arrancamos el experimento y cuando el intervalo entre el número y las letras es lo bastante grande, vemos bien cuál es el número. El sujeto puede determinar si es un 4 o un 1. Pero aceleramos progresivamente la duración a 66 milisegundos. Algunos de los sujetos empiezan a no poder ver el número. Y cuando pasamos a 33 milisegundos de duración entre el número y las letras, los sujetos ya no llegan a verlo. Tienen la impresión de que no hay ningún número. El número está, pero no accede a la consciencia. Gracias a la imaginería cerebral podemos seguir toda la secuencia temporal, desde un número en la pantalla a su representación consciente en el cerebro. En primer lugar, el número tiene que entrar en la retina, y en la retina las neuronas son sensibles a las manchas de luz que componen la imagen.
En segundo lugar, ese estímulo es procesado por las áreas visuales del cerebro y durante unos 200 milisegundos, de forma no consciente, esas áreas visuales van a analizar la forma y a reconocer de qué objeto se trata. Pero el cerebro puede saber de qué se trata antes de que seamos conscientes. Aún faltan unos 100 milisegundos más para que el objeto se adentre en la actividad cerebral, acceda a la corteza frontal, a la parietal y esas regiones se sincronicen y se pongan de acuerdo. Se trata de un número. Sí, es el 2, y solo entonces esa representación se vuelve consciente. La actividad del cerebro no es exactamente la misma cuando vemos el número y cuando no. En los dos casos, el procesamiento no consciente es idéntico. Pero cuando vemos el número, el cerebro se ilumina. Y esa iluminación es la firma neuronal de la conciencia. Muchos sistemas del cerebro están especializados, manejan una información local, encapsulada. Hay un sistema para las caras, otro para los lugares o para las palabras escritas o las habladas. Y en un principio no se comunican entre sí. Según nuestra teoría, ser consciente es poner una información particular a disposición del conjunto de los procesamientos corticales de los que disponemos. No sabemos cuál es el primer momento de la consciencia. De hecho, es bonito preguntarse en qué momento surge por primera vez. El feto se mueve en el útero. Y esos movimientos pueden estar coordinados, pero también puede que se produzcan por reflejo de forma inconsciente. Al principio, la consciencia empieza con la percepción. ¿Qué pasa en el cerebro de un bebé cuando ve, oye o siente placer? ¿A partir de cuándo observamos los primeros signos cerebrales de la consciencia? El problema con un bebé es que no nos puede decir si es consciente o no. Lo que hacemos en nuestros estudios es mirar directamente en el cerebro si los mecanismos de la consciencia que conocemos en el adulto están presentes en el cerebro del bebé. Os vais a sentar delante de esa pantalla de ordenador. Le vamos a mostrar una serie de caras, algunas por un espacio de tiempo muy breve y otras un poco más largo, y vamos a medir su actividad cerebral. Vale. Los investigadores han medido la actividad cerebral de bebés de entre 5 y 15 meses para tratar de detectar en su cerebro la actividad característica de la toma de conciencia. Lo que nos ha permitido demostrar este estudio es que tienen los mismos mecanismos de toma de conciencia que nosotros cuando se les muestra una cara. Observamos que hay periodos bastante largos de activación y otros demasiado breves para que el bebé pueda tomar conciencia. Aquí hay una respuesta igual a 0, es decir, plana. La única diferencia entre adultos y bebés es el tiempo de procesamiento. Tenemos los mismos mecanismos de acceso a la consciencia, pero al bebé le lleva entre 3 y 4 veces más tiempo. Esta onda característica demuestra que ya con 5 meses los bebés son conscientes de su percepción. La onda muestra que aunque la cara haya desaparecido, el bebé sigue pensando en ella, centrándose en ella. Se dice, anda, qué interesante esto que he visto. He visto una cara. ¿Qué representa esa cara? ¿Por qué la he visto? ¿Cómo era? No conocemos el contenido de su consciencia, en qué está pensando, pero sabemos que está pensando. Tomar conciencia de una información no significa que seamos conscientes de nosotros mismos. Desarrollado en los años 70, el experimento del espejo permite observar ese proceso bien conocido en los niños. A los 2 años, el niño se vuelve capaz de tocarse una mancha que tiene en la cara. El experimento se graba con un espejo unidireccional. ¿Y esa quién es? ¡Anda! ¿Esa quién es?
A sus 24 meses, Fleur supera claramente la prueba. Melson, de 18, todavía no supera el test. ¿Y ese quién es? ¿Qué tienes ahí? ¿Dónde lo tienes? Aquí. Ahí está. Sí, ¿lo tienes ahí? Vemos que en efecto se está tocando. Es consciente de que lo que ve en el espejo es él. Es interesante porque es un movimiento muy complejo en términos de conciencia del yo. Es capaz de tocarse en relación con el reflejo en el espejo. Mira lo que hago. Avanzamos en la vida como si nos fuéramos construyendo por capas sucesivas. Un poco como si nos fuéramos envolviendo. Partimos de algo muy sensorial, que es como el corazón del reactor. Y poco a poco le vamos añadiendo protecciones. Empezamos a reconocernos, a vernos, a representarnos, a crear una imagen de nosotros mismos. Pero son capas que a la vez contienen parte de nuestra realidad y están fabricadas con pensamientos, con creencias y con sistemas de valores que no nos pertenecen, pero que hemos adoptado para adaptarnos a las expectativas de la gente, para ser queridos. La base de todo es la necesidad de ser queridos, por eso construimos esas capas. Este es mi cerebro. Las cosas que están en mi cerebro, aquí. Aquí es donde pienso las cosas. Y aquí es donde pienso que soy un caballo y que mis padres quieren que les lleve unas flores. Ya está. Mi cerebro está listo. La consciencia es un reflejo permanente de nosotros mismos. Naturalmente proviene de lo que percibimos, es decir, de nuestros sentidos. Pero nuestros sentidos tan solo captan lo que se corresponde con lo que ya tenemos dentro de nosotros. Así que hay una especie de filtro. Nos estamos contando cosas constantemente. Es conmovedor y perturbador a la vez, porque nos contamos historias para vivir nuestra propia historia, sin darnos cuenta necesariamente de que es una historia. Según las hermosas palabras de Nancy Houston, somos la especie fabuladora. Fabulamos con total inocencia. Usando los mismos procedimientos que emplean los novelistas, creamos la ficción de nuestra vida. El contenido de nuestra conciencia es esa representación del mundo al que pertenecemos. Una representación que nos incluye a nosotros mismos y que se despliega en nuestra vida subjetiva como una historia. Hay mil maneras de ilustrarlo, y un ejemplo sería este corto, una especie de película expresionista alemana. Aparecen unas formas geométricas y luego llega una pareja y se entabla una relación. Interpretamos inmediatamente sus movimientos como una especie de conflicto, con diferentes fases. Casi percibimos su mirada, y hasta les podemos asignar un sexo. La forma redonda es más bien femenina y estas masculinas. Cada cual puede elaborar su propio relato. La cuestión es que el impulso de contarlo es irreprimible. Nada más ver estas imágenes, la historia se cuenta dentro de nosotros. Cuando percibimos el mundo, esa representación del mundo a la que tenemos acceso consciente se construye dentro de nosotros y tiene el color y la textura de una historia. Vaya, se han ido, se acabó la historia. Como se trata de figuras elementales, sin ningún atributo intrínseco, queda claro que el argumento es nuestro.
Entonces, ¿por qué? ¿Por qué damos sentido a las cosas? No sabría contestar a esa pregunta. Lo que sí está claro es que no hay forma de huir del sentido. Se podría decir que en la brecha entre la realidad bruta y la representación anida el sentido. Con el paso de los días, nuestro relato interior conoce interrupciones y digresiones, pero lo retomamos sin cesar. Dormidos o despiertos, atentos o en babia. Nuestra consciencia oscila con facilidad de un estado a otro. Pero a veces esa alquimia sutil deja de funcionar. La historia que nos anima se borra. Es el caso de los pacientes con estados alterados de consciencia. ¿Qué es lo que hace que yo sea consciente? ¿Cómo se explica? ¿Es simplemente una actividad neuronal? ¿Y en tal caso sabemos dónde se halla? ¿La conciencia es sencillamente este diálogo que tengo ahora conmigo mismo? No. No se puede reducir la conciencia al hecho de tener o no lenguaje o capacidad de comunicación. La vida produce conciencia. Tenemos que estimular la poca conciencia que tiene Nathan, porque no tiene gran cosa, pero ese poco que tiene lo tenemos que estimular. Sigue el espejo con la mirada. ¿Sigue? Genial. Fue un accidente de coche. La típica historia de alguien que ha bebido y conduce demasiado rápido. Cuando llegamos, el agente de policía nos dice: no sabemos qué hacer con el crío, está muerto. Y una vez en el hospital, pues ya sabes, encarnizamiento terapéutico. Estuvo en coma 4 años. Mírame, Nathan. Nathan, cierra los ojos bien fuerte, ciérralos. Bien, genial. Muy bien, lo has conseguido, genial. Está buscando esa vocecita que debe escuchar de vez en cuando, pero no todo el tiempo, por desgracia. Hay veces en las que está totalmente ausente. Le puedes preguntar lo que sea, darle de comer o de beber, pero está ausente. Pero hay días en los que está totalmente despierto. No tengo voz. No tengo voz. Estoy muerto. No, todavía no estás muerto, Nathan. Aún no. No estás muerto. No, Nathan, todavía no estás muerto. Eso es para más tarde, ahora no. Tranquilo, Nathan. Ya está, calma. Mamá está aquí. Es un ser vivo con una conciencia disminuida, o sea que los puntos de referencia que tenemos tú y yo, él no los tiene. Se los ha arrebatado el coma. Nuestros pacientes no están ni despiertos ni dormidos. Muy a menudo se suceden diferentes estados de vigilia alterada. Es decir, que no es una consciencia como la tuya o la mía. En nuestro caso, hay un río continuo de pensamientos conscientes. En su caso está interrumpido, es fluctuante. Cuando la consciencia de un paciente es fluctuante,
Basta con que pueda comunicarse con el lenguaje o con cualquier otro código para que sepamos con certeza que es consciente. Pero cada año miles de pacientes paralizados no dejan entrever nada de su estado mental. Tras un examen repetido y en profundidad, más de una tercera parte de los pacientes considerados en estado vegetativo presentan señales de consciencia mínima, a pesar de las apariencias. Cuando un médico se pregunta si un enfermo está consciente, lo que quiere saber es, ¿hay alguien ahí? Dicho de otro modo, tengo delante a alguien con los ojos abiertos, pero ¿hay alguien ahí? Es decir, ¿alguien que tenga una vida en primera persona? Mírame. Estoy aquí, a tu derecha. Mírame. Mueve los dedos, intenta moverte. Si el paciente no es capaz de comunicarse, tenemos que tratar de descifrar esa actividad subjetiva. Te vamos a poner un casco de electrodos y vas a escuchar unos sonidos para ver si reaccionas a ellos, ¿vale? Vamos a empezar. ¿Cuál es la base del test? Es la idea de que la consciencia siempre es consciencia de algo. Pongamos que te hago escuchar bip, 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 bip. Si no te digo nada, lo normal es que no solo seas consciente de los sonidos, sino que tomes conciencia de que el quinto es diferente. Y si registramos tu actividad cerebral con un electroencefalograma, veremos que tu cerebro no solo procesa los sonidos, sino que es capaz de entender que el quinto era diferente. Es una forma de sorpresa, pero tomamos conciencia de ello de forma subjetiva. Anda, el quinto es diferente. Con este sencillo test auditivo, los investigadores han encontrado la forma de detectar la sorpresa en el corazón del cerebro de un paciente. La presencia de ese rastro quiere decir que el paciente es consciente. Cuando escucha los sonidos, hay una respuesta del cerebro al primer sonido. Hay una respuesta al segundo, al tercero, al cuarto y al quinto sonido. Pero cerca de 3 décimas de segundo después del quinto sonido, el que era diferente, aparece una sorpresa, porque se viola una regla. Surge una diferencia positiva que estaba ausente cuando el sonido era fiel a la pauta. Esa es la firma de la toma de conciencia. En Milán, un investigador parece haber dado con un medio todavía más radical para observar la consciencia dentro de nuestro cerebro. Ha inventado una especie de concienciómetro que mide la amplitud de los estados de consciencia y de vigilia. Todas las noches morimos. Durante el sueño profundo desaparecemos. Cuando tenía 8 años, antes de dormirme me esforzaba por llegar al límite. Quería sentir cómo era estar muerto. No es un silencio puro, ni siquiera una oscuridad absoluta. Todo desaparece. Siempre me ha fascinado la frontera entre el ser y el no ser. Y cuando la consciencia se va, hay que comprender qué es lo que hace el cerebro, qué ocurre allí dentro. Marcello Massimini empezó estudiando su propio cerebro. A pesar de tener 3 hijos pequeños que lo despiertan a menudo por la noche, consigue sin problemas dormir profundamente y sin sueños. ¿Qué es lo que cambia? O existo o dejo de existir. Pero la estructura del cerebro siempre es la misma. Sabemos que el cerebro no se apaga. Hay momentos en los que la actividad cerebral es aún mayor. Y sin embargo la consciencia se atenúa. Ese es el misterio al que nos enfrentamos. Partimos de la idea de que no bastaba con observar la actividad del cerebro. Lo teníamos que golpear para escuchar el eco producido por el golpe. La idea de Marcello es suministrarse un impulso electromagnético y medir la forma en que se propaga esa señal dentro de su cerebro.
Esta es la sonda magnética. Emite descargas de 10.000 voltios durante una fracción de un milisegundo. Estos 60 electrodos registran la música eléctrica producida por mis neuronas a raíz de ese electrochoque. Cuando observamos el eco que se produce en mi cerebro, vemos lo compleja y global que es esa sinfonía. Cuando estoy despierto es una sinfonía compleja y debería ser más sencilla cuando me duermo. Vale. Bueno, ¿has dormido? Sí. Hasta donde sé, no era consciente. No existía hace unos minutos. Ahora sí existo. Tengo que fiarme. Es mi única certeza. Comparando el estado de su cerebro despierto y luego dormido, Marcello descubrió lo siguiente. En un cerebro despierto y consciente, el choque eléctrico retumba largo rato y de manera compleja. Mientras que en un cerebro dormido, durante un sueño profundo y sin sueños, la conversación rica que existe durante la vigilia se transforma en un breve monólogo. Lo interesante es la respuesta durante el sueño. El cerebro siempre está activo, no se apaga en ningún momento, pero su respuesta es completamente diferente. Es aburrida, local, ha perdido su riqueza. El cerebro está activo, reacciona, pero ha dejado de ser complejo. Medir esa complejidad es medir nuestro estado de consciencia. Los cerebros en coma, anestesiados o dormidos siempre son menos complejos que los cerebros despiertos y conscientes. Gracias a esta medición, los científicos pueden captar por fin el fenómeno de la consciencia en términos puramente matemáticos. Todavía no podemos explicar la consciencia, pero sí podemos medir la complejidad de su eco. Ese eco es la música de la consciencia. Es el reflejo de una estructura magnífica, una catedral con ecos que viajan y se propagan. Es la expresión de un potencial, un maravilloso pedazo de materia. Cuando dormimos sin soñar, nuestra actividad cerebral es poco compleja. Pero, ¿qué sucede cuando soñamos? Nuestro cerebro está desconectado del mundo y, sin embargo, genera personajes. Simula paisajes nuevos a partir de los recuerdos durmientes no conscientes. ¿En qué estado de consciencia o de inconsciencia nos encontramos cuando soñamos? El sueño es un tema interesante. Freud fue el primero en decir que el sueño era la vía regia del inconsciente, lo cual no quiere decir que el sueño sea inconsciente. Freud fue el primero en animar al soñador a contar sus sueños. Si los cuenta, es un discurso consciente. Si dices que el sueño es el inconsciente, es un resumen absurdo. El sueño es un estado de consciencia. Yo estaba buscando una forma de estudiar la consciencia. Estamos hablando de 1978. Ya había tenido algún sueño lúcido. Era una cosa excepcional, esa sensación de estar en un sueño, pero sintiéndome tan presente y tan vívido como me siento ahora mismo.
El sueño lúcido es cuando sueñas y sabes que estás soñando. Mientras estás en el sueño, tienes una conciencia explícita de lo que ocurre en el sueño. A medio camino entre el sueño y la vigilia, para Stephen LaBerge, los sueños lúcidos son el medio ideal para descifrar nuestra consciencia. Así que a lo largo de 37 años de sueños, el investigador se ha dedicado a registrarlos y descifrarlos con la mayor lucidez posible. Y descubre que la consciencia no es más que un tipo de sueño particular. Así es como funciona. En el sueño REM, por ejemplo, el cerebro está encendido, está activo, por lo que es natural que produzca cierta simulación de la realidad. Cuando soñamos, solo usamos lo que ya hay dentro del cerebro. Podría decirse que percibir la realidad es tener sueños verdaderos. La consciencia está constreñida por la realidad física. En cambio, soñar es percibir las cosas libremente, es decir, sin esa constricción de la realidad. Los sueños no están constreñidos por las leyes de la física ni por las leyes de la sociedad, solo por nosotros mismos. Si no soñáramos, probablemente seríamos más rígidos, menos flexibles frente a la realidad. Los sueños son raros. Ocurren cosas que no tienen ningún sentido. Lo que llamamos raro es la otra cara de la creatividad. La consciencia es un sueño. Creamos nuestra propia experiencia de la realidad. Estamos todos en la caverna de Platón, que es nuestro cráneo. Estamos atrapados dentro de este cráneo y no podemos ver más que las imágenes que se proyectan en esta pantalla, a través de nuestros ojos y nuestro sistema sensorial. La consciencia es el reino de las ilusiones. Cuando soñamos, tenemos la intuición de que nuestra mente se evade de nuestro cuerpo. ¿Quiere decir que nuestra consciencia es puramente mental? ¿Cuál es el papel de nuestro cuerpo en la consciencia? ¿Y si la sensación de ser uno mismo también fuese una ilusión? La conciencia que tenemos de nosotros mismos en general parte del cuerpo. Si nos preguntan dónde nos encontramos, diremos que en nuestro cuerpo. Y si nos preguntan en qué parte del cuerpo estamos, nadie tiende a identificarse con la punta del meñique. Si nos lo cortaran, no tendríamos la impresión de haber perdido nada importante. Pero si nos acercamos a la cabeza, mayor es nuestra impresión de que ahí residimos. Es fascinante. ¿Cómo se obtiene esa sensación de ser uno mismo, de experimentar el mundo desde dentro de un cuerpo? Creo que sigue siendo un misterio. ¿Cómo se puede partir de este pegote de tejido cerebral que podemos sujetar en nuestras manos y conformar a un ser humano individual con todos sus recuerdos, sus experiencias, su personalidad y sus valores morales?
Estamos en Estocolmo, en la iglesia donde René Descartes fue enterrado en 1650. Y una de las ideas clave de Descartes era que el alma y el cuerpo físico están hechos de sustancias esencialmente diferentes. Irónicamente, 16 años después de su entierro, su cuerpo fue trasladado a Francia, pero no estaba entero. Alguien le había robado la cabeza. Resulta un poco paradójico que una persona como Descartes, que reflexionó tanto sobre el alma y el cuerpo, fuese enterrado sin cabeza. En nuestro experimento desafiamos a Descartes. Creamos ilusiones que afectan al cuerpo entero, en las que modificamos la experiencia que tenemos de nuestro propio cuerpo, qué aspecto tiene y dónde se sitúa. Te pongo las piernas rectas. Perfecto. Te estoy poniendo unos electrodos en los dedos para medir tu grado de ansiedad. Vale. Y ahora te vamos a ajustar un casco. ¿Puedes levantar la cabeza? El sujeto del experimento lleva un casco con dos pantallas, una para el ojo izquierdo y otra para el derecho, conectadas a dos cámaras de vídeo colocadas en la cabeza de la muñeca. Primero tocamos la muñeca, sus piernas, por ejemplo, y al mismo tiempo acariciamos las piernas de la persona, sincronizando las caricias lo más posible, acariciando las mismas partes del cuerpo en la misma dirección. Como las caricias son simultáneas, el cerebro interpreta todas esas sensaciones visuales y táctiles como si yo fuera la muñeca. Cuando se amenaza al cuerpo de la muñeca, el sujeto pasa miedo. Empieza a sudar y eso lo podemos medir objetivamente, midiendo la reacción ante el cuchillo. El sentido común nos dice que tenemos un cuerpo, que vivimos en un mundo real y punto. Pero esta ilusión nos demuestra que las cosas no son tan sencillas. La experiencia consciente que tenemos del mundo y de nuestro propio cuerpo es una creación de nuestro cerebro. La conciencia y el pensamiento no están separados del cuerpo. El cuerpo y la conciencia están estrechamente vinculados. Para los científicos, nuestros pensamientos y nuestras emociones no proceden de una mente inmaterial, sino del cuerpo, y en particular de un órgano, el cerebro. El menor de nuestros deseos, todas y cada una de nuestras decisiones están inscritos aquí, en nuestro entramado neuronal, en un código que aún nos resulta misterioso. Pero esto no nos dice quién decide en nosotros. En el colegio, a menudo resolvía problemas de mates o de física por pura diversión. Me di cuenta de que cuando me bloqueaba, me ayudaba a ponerme a hacer algo muy diferente y la solución aparecía en mi cabeza. Siempre me fascinaba eso. Me preguntaba quién había hecho los cálculos, quién había dado con la solución del problema. En Berlín, John Dylan Haynes busca la firma cerebral de nuestro libre albedrío.
Ya habíamos demostrado que se podían predecir las intenciones de alguien a partir de su actividad cerebral. Pero ¿sería posible prever por adelantado una decisión que tome alguien en un futuro? ¿Es posible prever con un escáner las decisiones de una persona antes de que ella misma tenga la sensación de haber tomado una decisión? Es un experimento sencillo. Hay dos botones, uno a la izquierda y otro a la derecha. Y les pedimos que decidan libremente si quieren pulsar el derecho o el izquierdo. Pueden escoger. Para asegurarse de que la situación planteada sea totalmente libre, el investigador propone una alternativa sumamente limitada. La persona pulsa unos botones que no hacen nada y dispone de tanto tiempo como desee para decidirse. Pero la firma cerebral de esta decisión tan inocua es desconcertante. Podemos predecir qué hará la persona a partir de su actividad cerebral hasta 7 segundos antes de que ella tenga la impresión de haber tomado la decisión. 7 segundos, un plazo increíblemente largo. En el cerebro de los sujetos hemos encontrado dos regiones, a partir de las cuales podemos prever sus decisiones. Estudiando los voxels, que son estos pequeños volúmenes con forma de terrón de azúcar, nos damos cuenta de que ciertos voxels se activan cuando estamos a punto de escoger el botón izquierdo, y ciertos voxels se activan cuando vamos a escoger el botón derecho. Descifrando la señal de la resonancia magnética, podemos prever qué decisión va a tomar el sujeto. En tal caso, la conciencia no tiene ninguna influencia causal sobre lo que ocurre. Quizás solo sirva para recordar el acontecimiento o para informarnos a nosotros mismos. Naturalmente, la decisión que implica el experimento es minúscula y no tiene la menor repercusión. Pero, ¿qué ocurre con nuestras decisiones más complejas? ¿Derivan de una suma de pequeñas decisiones tomadas en el secreto de nuestras conexiones neuronales? ¿O acaso existe un yo consciente capaz de influir en nuestros mecanismos inconscientes? Si por libre albedrío entendemos la afirmación ingenua de que podemos tomar las decisiones independientemente de nuestro cerebro, las investigaciones más recientes no dejan lugar a dudas. No existe el libre albedrío. El sentimiento de libertad es en parte una construcción de nuestro cerebro. Las decisiones que consideramos libres las tomamos poniendo en funcionamiento los circuitos de nuestro cerebro, los sistemas de valores inscritos en nuestro cerebro por nuestros genes y nuestra educación. No hay que pensar que somos capaces de un nivel de decisión suplementario. No, nuestra conciencia toma decisiones que son como la punta del iceberg, surgidas de las profundidades de nuestros circuitos no conscientes. Quizá entre un 90 y un 98% de la actividad del cerebro no es consciente. Lo que considero como mi yo se desenvuelve en gran medida a mis espaldas. Pero esto no quiere decir que nuestra conciencia no desempeñe ningún papel en nuestros procesos inconscientes. Nuestro cerebro es una máquina biológica que tiene la particularidad de transformarse con su propia actividad. Cuanto más circula una información por nuestra cabeza, más profundamente se graba en nuestras conexiones nerviosas. Esos senderos inconscientes son el terreno en el que crecen nuestros pensamientos. El papel del cerebro es producir pensamientos, igual que el papel de los pulmones es respirar y el del corazón hacer que circule la sangre. Y no tenemos que preocuparnos, se hace solo. El problema es que mi cerebro hace su trabajo en función de mi temperamento, de mi patrimonio genético y de mi pasado.
A fin de cuentas, mi libre albedrío, mis valores vitales no aportan gran cosa. Cuanta más conciencia tomo de lo que ocurre en mí, más consciente soy de la forma en la que estoy viviendo mi experiencia y mayor es mi libertad. En 1992 se obtuvieron los primeros resultados que mostraban que la psicoterapia modificaba la dinámica funcional de nuestro cerebro. Fue una fecha histórica porque por primera vez se demostró que un esfuerzo psicológico y conductual podía modificar el funcionamiento del cerebro. La meditación obtiene justo lo mismo. Visto desde fuera parece mágico, pero es pura lógica. El cerebro es un órgano como los demás. Si ejercito mis músculos, desarrollo fuerza y elasticidad. Y si ejercito regularmente mi cerebro, también desarrollaré ciertas capacidades cerebrales. Pero, ¿cómo puede influir nuestra conciencia en el funcionamiento de nuestro cerebro? ¿En qué medida podemos acrecentar la pequeña parcela de libertad que nos brinda el cerebro? Volvemos al grupo de investigación del coma en Lieja, donde Stephen Lori, Antoine Lutz y Marcello Massimini llevan a cabo un experimento inédito. Medir la complejidad de la actividad cerebral de Mathieu Ricard en diferentes estados de conciencia. Mathieu Ricard es un caso extraordinario, porque escribió una tesis de biología molecular bajo la dirección de un premio Nobel. Además, ha estudiado durante más de 30 años con los grandes maestros de la tradición budista tibetana. Se le considera un experto en meditación y eso le permite acceder a ese estado de presencia abierta que hoy nos interesa estudiar. Perfecto. Vale. Te has ganado el almuerzo. Durante 2 días he pasado 12 horas seguidas en un escáner de resonancia magnética y en otro de tomografía por emisión de positrones, accediendo a diferentes estados, como el de presencia abierta, que es el estado de lucidez más claro, o el estado que llamamos de opacidad cognitiva inducida, que es un tecnicismo que designa el mayor estado de estupidez imaginable, una especie de sopor autoinducido. ¿Qué ocurre en el cerebro de Mathieu Ricard cuando pasa voluntariamente, de forma completamente subjetiva, de una conciencia aumentada, extendida, a una conciencia enfangada, disminuida? El resultado del experimento ha sorprendido a los científicos. Mathieu Ricard consigue con la fuerza del pensamiento hacer variar entre un 20 y un 30% la complejidad de su actividad cerebral. Son unos resultados muy preliminares. Habrá que hacer otros estudios para descartar que sea una casualidad. Pero bueno, sería muy extraño que se debiera meramente al azar, porque lo hemos hecho durante horas y horas, y cada vez que entraba en un estado de letargo mi actividad cerebral disminuía, pero cada vez que accedía a un estado de conciencia plena aumentaba. Para mí es evidente. Así pues, nuestro cerebro es capaz de modificar su propio modo de funcionamiento, y por la pura fuerza del pensamiento. Poco a poco, la ciencia redescubre ciertas prácticas de la mente que ejercen un efecto real sobre nuestros cerebros. Lo transforman literalmente tanto en su estructura como en su funcionamiento más íntimo. Pero, ¿dónde se encuentra el centro de control que genera esos cambios? ¿Por qué es tan escurridizo?
No existe un yo aislado, no hay ningún centro de control en el cerebro. En eso coinciden todos los neurocientíficos, no hay centro de control en el cerebro. Lo que hay es un flujo de conciencia, un flujo dinámico en perpetuo cambio. Pero ese flujo de experiencias determina a cada momento su estado futuro. El conjunto de mis experiencias pasadas hace que mi estado presente refleje la historia de ese flujo continuo. Recuerdo unas cosas y otras no, pero todas representan el estado presente de ese flujo continuo. Nuestra conciencia está evidentemente ligada a la actividad biológica de nuestro cuerpo en continuidad con el mundo que nos rodea. Pero tenemos un pequeño margen de maniobra. Tenemos incluso el poder de modificar la historia que nos contamos sobre nosotros mismos. Para darle un sentido al mundo, nuestro cerebro concibe categorías y límites. Vemos el mar de un lado y la arena del otro. Pero cuando nos acercamos, esa frontera desaparece. ¿Dónde comienza el mar y termina la playa? ¿Dónde empieza la conciencia y dónde acaba? No hay un yo aislado que decide separado del mundo, sino una red de relaciones hipercomplejas. La conciencia es una historia. Un relato que es a la vez colectivo y singular, y que nos cuenta el mundo en toda su complejidad. Maravillosamente ajenos a los miles de millones de fenómenos que hormiguean dentro de nosotros y a nuestro alrededor.